Iniciamos nuestro recorrido en busca de la ermita de San Julián y lo hacemos a través del vehículo que nos llevará a la cercanía de dicha ermita. Bueno, estamos subiendo el monte de San Julián en un vehículo todoterreno para poder llegar a la chimenea de Peñarroya y desde allí bajar por la ladera del Cerro de San Pedro a donde está la ermita de San Julián. Es, como digo, un acceso bastante complicado y difícil debido a lo escarpado del terreno y a la maleza. El monte de San Julián es un monte cercano a los 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Se sitúa al sureste de la ciudad, en la bahía de Cartagena, dibujando el perfil este de la costa hasta la ensenada de Escombreras. Junto al denominado de Galeras, configuran el litoral a ambos lados de la bocana del puerto de Cartagena. A los pies del primero se conforma una serie de entrantes y salientes rocosos de mayor o menor envergadura que dieron cobijo a pequeñas calas, algunas de ellas hoy totalmente desaparecidas. La primera de ellas sería la playa de la Curra, en la falda noroeste del monte de San Julián, donde en la actualidad nace el muelle del mismo nombre y que se adentra hacia poniente, cerrando la bocana del puerto con el faro de la Curra en su extremo. Si seguimos bordeando la falda del monte de San Julián en sentido Levó-Giro, contrario a las agujas del reloj, nos encontraremos con la punta de Santa Ana, la Cala Cortina, la punta de Trincabotijas, Cap Negre y la desaparecida playa de Los Parales. Es el inicio de una cadena litoral, la llamada Sierra de Cartagena, que se dispone en dirección oeste-este, con alturas como Calvario, Sierra Gorda, etc., hasta llegar al mismo Cabo de Palos. El monte está constituido principalmente por rocas dolomíticas y calizas del Triásico medio superior, las mismas que se encuentran en abundancia en los cerros colindantes. Como decimos, en las faldas de este monte se situaban los principales manantiales aprovechados para el abastecimiento de agua a la ciudad de Cartagena, concretamente en torno a los parajes de San Juan, el Calvario y el Barranco del Cerro. La historia del encauzamiento de estas fuentes nos es conocida por varios autores que han tratado este tema y por la abundante documentación que existe en el Archivo Municipal de Cartagena. Sin embargo, no existen muchas referencias a otro manantial que, llevando el mismo nombre que el monte y situado en su misma ladera, apenas aparece referenciado en algunos de los. En las laderas del monte de San Julián existen los restos de una de las más antiguas ermitas de Cartagena. Durante siglos fue un lugar de devoción y romería asociada con un manantial de agua dulce que, junto a la más conocida fuente de San Juan, abastecían del líquido elemento a una sedienta ciudad. Esta antigua chimenea de la empresa Peñarroya es heredera de la antigua fundición. Aquí, durante muchos siglos, se transformó plomo y otros minerales. Hoy, sin actividad, solamente queda el recuerdo de una inmensa chimenea. Casualmente, analizando planos de la bahía de la ciudad de Cartagena, correspondientes al siglo XVIII, me llamó poderosamente la atención la localización de una ermita, denominada de San Julián, en varios de ellos. Al desconocer su existencia en primera instancia y utilizando métodos informáticos, pude superponer el plano del siglo XVIII a la imagen actual por vía satélite, comprobando que en el mismo lugar en donde se emplazaba dicha ermita se vislumbraban unas estructuras coincidentes con las antiguas.
Pero antes de realizar cualquier indagación de campo, me dispuse a recabar toda la información posible acerca de esta ermita. Los resultados se exponen de manera somera a continuación. Vicente y Portillo, en su obra publicada en 1889, Biblioteca Histórica de Cartagena, tomo 1, nos transcribe un manuscrito de la colección de Vargas Ponce de 1760, en donde este último hace la siguiente descripción. Otra de 1181 varas de la Poterna del Hospital, por el camino de Santa Lucía y Batería de la Instrucción, está el edificio de San Julián, primitivo convento de los agustinos y hoy montón de ruinas, pues todo se viene abajo. Ya lo está la antigua iglesia y el convento, y solo es habitable un cuarto donde mora el colono que cuida el huerto. Este es lindo, situado al oeste del edificio, en varias alturas, y el edificio está situado al este del puerto, a la falda de aquellas montañas, en un sitio encumbrado que domina toda la campiña, descubre la calle y el fondo del puerto con su agradable vista. A su parte del noroeste está San Juan. Sin duda fueron elegidos estos sitios por la proporción de agua, pues también este tiene fuente, que nace poco más arriba de la mejor agua, a mi gusto, de toda Cartagena. Todavía no sirve más que en aquel riego, aunque está pensado y aprobado el unirlas a las fuentes dulces de la ciudad. Su caudal, el 20 de marzo, era llenar un barril de arroba en 2 minutos, pero dicen que disminuye en verano. Averígüese. De los años 30 del pasado siglo XX, el cronista de la ciudad, Federico Casal, en su obra titulada Folclore de Cartagena, describe una romería denominada de San Julián. En ella vuelven a aparecer anotaciones sobre esta ermita y la fuente tal como se describe a continuación. Todos los años, el día 7 de enero, festividad de San Julián, obispo y mártir, se celebraba una romería en la falda del monte de San Julián, donde próximo a la orilla del mar existía una ermita erigida bajo la advocación de San Julián. Se ignora cuándo fue edificada, pero debió ser muy antigua, por cuanto el Papa Bonifacio VIII, que ocupó el solio pontificio entre 1294 a 1303, la cita en una bula sobre las rectorías de Cartagena situada fuera de la ciudad. En las cercanías de esta ermita, desde lejanos tiempos, iban en romería, pues bueno, los vecinos de Cartagena y Santa Lucía. Muchos romeros se adelantaban así al carnaval y concurrían disfrazados. Se bailaba, se cantaba, se comía alegremente y se gozaba del agua de un manantial próximo que, según la tradición, era saludable para curar a los enfermos del reuma y mal de piedra. Esta romería estuvo celebrándose hasta el año 1807 y desapareció por haber sido adquiridos aquellos terrenos por un vecino de Santa Lucía que se negó a facilitar gratis el agua de su manantial. También tenemos la existencia de un hospicio y un lazareto que se denomina de San Julián. Y en el año 2000, Carlos Fernández Araujo publicó un libro que, bajo el título El Hospital Real de las Galeras y el Lazareto de San Julián de Cartagena, se estudia la localización de un lazareto del siglo XVIII junto a la playa de San Julián, aportando un plano localizado en el Archivo General de Simancas, en donde aparece de nuevo esta ermita, pues ambas edificaciones se encuentran, en este caso, regentadas por la Orden de los Padres Redentores Mercedarios, una vez que el Concejo de Cartagena le cedió el uso de esta última como hospicio, pues para atender la vigilancia sanitaria del puerto de Cartagena en evitación de contagios, de epidemias, de los redimidos que estos mismos padres mercenarios traían del norte de África. Esta es la ladera del Monte de San Julián, aunque también se denomina Monte de San Pedro, porque ahí abajo justo estaba el balneario también de San Pedro y lo que era el lazareto del siglo XVIII. Pero lo importante es que tenemos aquí justo a mis espaldas lo que era el yacimiento de agua de la fuente de San Julián, lo que abastecía de agua tanto a la ermita como al lazareto y al establecimiento que tenían los padres mercedarios para pasar las cuarentenas de todos los que venían prisioneros de Argel. Es una zona muy interesante, muy poco conocida, de muy difícil acceso y actualmente se encuentra totalmente trabada por una serie de alambradas, ya que estamos en terrenos que son del Ministerio de Defensa
y por lo tanto, como digo, su acceso es muy dificultoso. Justo detrás mía, más abajo, en la ladera, se encuentran los únicos restos que quedan de esta ermita del siglo XIII. Son unos restos no muy significativos, pero que históricamente tienen un gran valor. Pero quizás sea un texto publicado en el año 1702 bajo el título Descripción verídica y puntual de la ermita y sitio de San Julián de Cartagena, cuyo autor es el padre maestro Fray Alonso de Castilla, en donde mejor se describe esta ermita, con sus edificaciones y sus alrededores, ahora bajo la orden de los padres mercedarios, y que se han instalado aquí un hospicio y un lazareto para redimir a los cautivos de tierras del norte de África. Ante la puerta principal de la ermita se abre un atrio de 6 varas en cuadro, con asientos corridos y 2 pilares sobre los que descansa una media naranja de madera, labrada y coronada también de vides. La ermita es pequeña, pero tan apropiada que no desmerece como templo por su agraciada arquitectura. Es lamentable. No hace más de 2 años que estuvimos aquí y todavía se veía perfectamente el arco de la ventana y aquel muro tenía una potencia por lo menos de 1 metro más que se ha perdido en estos 2 últimos años. De no actuar rápidamente y con firmeza desaparecerán todos los restos de la ermita de San Julián, la única ermita del siglo XIII que tenemos constancia de que existiese en Cartagena. Un yacimiento que yo creo que es de incalculable valor para la ciudad y que nunca se ha tenido en cuenta. Quizás sea el momento, con este capítulo de Cartagena en un puño, de denunciar en el estado en el que se encuentra para que las administraciones competentes actúen de una manera rigurosa en la conservación y el mantenimiento de lo que es la ermita de San Julián. Que no olvidemos, una ermita del siglo XIII en nuestra Cartagena. Existente en el Archivo Municipal de Cartagena, la existencia de referencias que nos llevarían incluso de esta ermita nos llevarían incluso hasta el año 1294, en donde una bula redactada por el Papa Bonifacio IV se cita a esta ermita y su fuente también en el año 1531, cuando el Papa Clemente VII le da posesión a Diego Vázquez de la rectoría de dicho eremitorio con su rica huerta y su manantial. También existe un documento del año 1574 en donde el Concejo de Cartagena nombra mayordomo de esta ermita a Luis Bienvegut y a Francisco García, y otro de 1607 cuando su mayordomo Francisco Vidal Bellido intercede para que se arregle la fuente llamada de San Julián que había dejado de manar agua. El estado actual que presentan las ruinas de esta ermita, como hemos señalado anteriormente, están localizados en las laderas de este monte y en una prospección sobre el terreno pudimos constatar lo siguiente. Primero, lo difícil de su acceso. No existe camino ni senda alguna que lleve a este lugar, al encontrarse a media altura de un cabezo denominado actualmente de San Pedro. Segundo, la gran cantidad de maleza que cubre casi toda la zona, imposibilitando la visión de los restos de la ermita. Tercero, la existencia de una estructura rectangular conformada por un frente de unos 15 metros, con una puerta y 2 ventanas, y un lateral de 4,50 metros, con muros que tienen un espesor de unos 60 centímetros. Esta estancia correspondería a lo que era el hospicio de los padres mercedarios. Cuarto, otra estructura cuadrangular que correspondería a la ermita, pero que apenas tiene un alzado de unos cuantos centímetros. La localización aparentemente
es inadvertida porque la ladera del monte, con la escorrentía del agua, ha cubierto todo el posible barranco donde se situaría la iglesia ermita, y también todos los bancales y jardines de esta rica ermita, que tenía mucha agua. Por lo tanto, también tenía mucho vergel, muchos árboles, muchos terrenos de cultivo, higueras, almendros y otros árboles. Quinto, subiendo por la ladera a escasa distancia se encuentra un abrigo rocoso, calizo, con abundancia de elementos de tipo espeleotemas, es decir, estalagmitas y estalactitas, lo que nos sugiere, a falta de nuevas comprobaciones, que pudiera tratarse del manantial de San Julián. Bueno, estamos en lo que yo creo que es el manantial de la fuente de San Julián. Todas las concreciones que hay aquí encima de esta cueva pues nos indican que son o que ha habido un flujo de agua bastante importante. Vamos a introducirnos en lo que podamos dentro de esta cavidad para ver si encontramos exactamente alguna muestra todavía hoy día de que cae agua en esta fuente de San Julián, que no olvidemos que era la que abastecía de agua tanto al Lazareto, que está justo aquí abajo, como a la ermita, que está más a la derecha. Nos estamos introduciendo dentro de esta cavidad, que es muy agreste. Se ven muchos restos de animales. Es posible que sea guarida de algún zorro o de otro animal. Al fondo podemos ver que sigue la cavidad, pero es muy estrecha. Voy a intentar introducirme lo máximo posible para poder encontrar algún resto de la fuente o de agua. Sexto, desde ese mismo abrigo, diversas canalizaciones labradas sobre la propia ladera de la montaña en dirección a los restos de la ermita e incluso más hacia abajo, en donde posiblemente estuvo situado el... En la ladera misma del monte existen las canalizaciones del agua de la fuente de San Julián, que iban hacia el Lazareto, que estaba aquí abajo, y hacia la ermita, a la zona de la derecha. Se ve perfectamente horadado en lo que es la roca de la montaña estas escorrentías de agua para suministrar a las instalaciones que hemos dicho anteriormente. Son auténticamente asombrosas, excepcionales diría yo. La pista desde la propia fuente de San Julián y de la ermita. Se ve toda la bahía de Cartagena. Era el lugar especial para poder pasar la cuarentena aquellos hombres que venían de ser rescatados por los padres mercenarios del norte de África. Aquí debían de pasar varios meses para ver que no tenían ningún tipo de contagio ni enfermedad, para luego poder entrar en la ciudad amurallada de Cartagena. Sería deseable, y vuelvo a insistir en ello, que las administraciones competentes pues establecieran una línea de actuación para recuperar lo que todavía queda en pie de esta ermita y establecer cuáles fueron sus límites auténticos para poder incorporarla de una manera efectiva al catálogo patrimonial de la ciudad de Cartagena. Otra deuda más que tenemos con nuestro patrimonio y que intentaremos en Cartagena en un puño poder llevarles a ustedes su existencia. Y no olviden suscribirse a este canal de Cartagena en un puño. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.